Todo muy bien. Bueno, buenas noches para todos. En el día de hoy, muy especialmente, hemos hecho una reunión por medio de la empresa Acelco, que es una empresa que construye el conocimiento creada para dar diferentes cursos de capacitación, entrenamiento y mejoramiento profesional. En este caso, vamos a dar inicio con un guión de conversatorio que tenemos para oxigenoterapia aplicada. Es un placer compartir con ustedes este tema tan interesante, además de mucha actualidad y de mucha necesidad para todos y cada uno de las personas que trabajamos en las diferentes partes de asistencia a los pacientes. Desde el servicio de urgencias, el servicio de hospitalización, los cuidados especiales e intermedios, ahora las salas especiales y la unidad de cuidados intensivos. Este tema es muy relevante y justo con la venida del COVID se dio gran importancia a todo lo que está sucediendo y al manejo de la oxigenoterapia, que no solamente es aplicado para lo del COVID, pero en este caso se hace énfasis por la apertura y la importancia que tiene en este caso lo que estamos viviendo. Tenemos tres invitados muy especiales. Mi nombre pues es Juan Rodrigo López, yo voy a ser el presentador. Vamos a manejar la parte de las preguntas. El tema aproximado será el tiempo que tenemos es de 1 hora más o menos. Y esperamos aprovecharlo con unas preguntas puntuales. Es un conversatorio, nuestros expositores irán dando respuestas a cada una de estas preguntas. En la medida en que ustedes quieran hacer preguntas, nos las van haciendo por el chat y miraremos cuáles podemos ir ajustando porque algunas se van a aparecer o van a tener similar interés y miraremos pues cómo estos expositores nos van a colaborar. Tenemos como invitado especial terapeuta respiratorio Javier Mauricio Ramírez. Javier es fellow en ventilación mecánica crónica de la AARC, certificado internacional como experto en metodologías para la ventilación mecánica no invasiva, Escuela Internacional de Ventilación, especialista en gestión de proyectos, certificado como especialista en gestión y control de infecciones asociadas a atención en salud, magíster en marketing estratégico y gerencia comercial. Javier, ahí lo ven, levante la mano para que lo vayan viendo, muchos ya lo conocen, muy bien. Seguimos con la terapeuta respiratorio Carolina Duque Ortiz. Carolina es especialista en calidad, magíster en educación, con más de 10 años de experiencia en el cuidado crítico y hospitalización. Carolina, bienvenida. Y tenemos nuestra tercera invitada, la terapeuta respiratorio certificado Adriana Monroy Fajardo, especialista en rehabilitación cardiopulmonar, especialista en docencia universitaria, consultora y asesora de varios programas de rehabilitación y modelos integrales en salud respiratoria, con más de 24 años de experiencia en la docencia. Bueno, como yo sé que en estos conversatorios algunas preguntitas apenas están iniciándose, yo quiero iniciar con una preguntita por acá puntual que ya uno de los participantes ha lanzado. Vamos a ver para el doctor Javier, a ver si nos vamos despegando máquinas. Doctor Javier, dice por aquí que la hipoxemia feliz es un nuevo término que se ha utilizado gracias al COVID. Y obviamente la oxigenoterapia es el pilar fundamental en su manejo. Pero debido al volumen de pacientes que ha traído pues, la pandemia, ¿qué recomendación daría usted a las instituciones para prepararse y atender a estos pacientes a nivel respiratorio? Bueno, Rodrigo, muy buena pregunta y una pregunta con un contexto bastante amplio. A ver, primero partamos del contexto fisiopatológico de lo que nos está trayendo la hipoxemia feliz y obviamente es un patrón donde hay mínima manifestación a nivel sintomática, pero a nivel oximétrico hay unos hallazgos bastante significativos que representan un deterioro muy súbito del paciente, llegando a un proceso de claudicación en cuestión de minutos. Para estos pacientes, obviamente, hay un componente hipoxémico bastante importante asociado principalmente a daño en el lecho microvascular. Eso que nos lleva a que definitivamente la presión alveolar de oxígeno tiene una caída bastante súbita por ocupación inflamatoria y esto nos obliga a tener dispositivos de suministro de oxígeno que enriquezcan la atmósfera inhalada de forma importante. En otras palabras, nos lleva a utilizar sistemas que obliguen o que generen disponibilidad más bien
de concentraciones altas y nos obliguen a utilizar flujos altos de oxígeno. Desde la perspectiva de la práctica clínica, pues podemos lograrlo con sistemas de oxigenoterapia con reservorio, que son dispositivos diseñados para dar una atmósfera superior al 95%. Sin embargo, es importante analizar de que todas las instituciones de salud ya vienen con unas predefiniciones de abastecimiento y suministro de gases. Y no es lo mismo que yo reciba en mi servicio de urgencia con una capacidad de 50 camas un paciente que tenga que darle un enriquecimiento del 100% a 15 litros por minuto, a que tenga 50 pacientes a 15 litros por minuto de forma simultánea. Eso llevaría a un problema bastante grande a nivel de suministro de gases a nivel hospitalario, principalmente de oxígeno, y puede llevarnos a un compromiso crítico de gran impacto en mortalidad por colapso de la red. Entonces, ahí los tres pilares fundamentales serían, primero, tener la certeza de que tengo una fuente de abastecimiento de gases suficientemente sólida, robusta y equiparable para el escenario que voy a enfrentar. Segundo, hacer un trabajo logístico intrainstitucional determinando cuál sería la máxima capacidad de camas que yo podría habilitar para dar un abastecimiento suficiente de oxígeno a estas personas con una hipoxemia importante, sin que esto me lleve a un impacto crítico en colapso de la red de gases. Y lo tercero, pues obviamente tener los dispositivos adecuados para hacer un óptimo suministro de oxígeno con altas concentraciones y herramientas que me permitan monitorizar la respuesta terapéutica. Muy bien. No sé si Carolina o Adriana tengan algo que complementar ahí. Recuerdo leer. Sí. Todo está dicho. No, pienso que esa es como la idea, que tenemos que tener un buen abastecimiento para los hospitales, para lograr pues como toda la demanda que tenemos. Muy bien, Javi, no hay nada que aportar. Muy bien. En el chat los invito a que escriban sus preguntas. Yo las voy a ir leyendo y voy redactando aquí algunas de ellas en la medida en que vayan pues surgiendo. Doctora Carolina, por aquí vamos a repartir otra preguntita. A ver si nos colabora con esto. En la insuficiencia respiratoria, ¿qué variables deben hacer parte del monitoreo de oxigenoterapia? Y los pacientes con sospecha de diagnóstico o ya que tengan COVID, ¿cuáles son? Bueno, es importante hacer un monitoreo en seguimiento pues, a los pacientes a partir de variables, ¿cierto? Que nos permitan evaluar como el intercambio gaseoso para tomar las decisiones con los pacientes, ¿sí? Esto pues debe ir relacionado con la clínica de los pacientes, no solo una variable pues nos debe llevar a tomar una decisión. Los pacientes con insuficiencia respiratoria, pues que presentan cianosis, uso de músculos accesorios, disnea, taquipnea, inicialmente deben de tener una monitorización constante de la saturación arterial de oxígeno, utilizando un pulsioxímetro, ¿cierto? Hay otra medida, pues otra forma que son los gases arteriales evaluando la presión arterial de oxígeno, que es una medida invasiva. Sin embargo, dentro de las variables que debemos pues monitorizar está la SAFI y está la PAFI. La SAFI pues entendida como la saturación arterial de oxígeno medida por la pulsioximetría dividido la fracción inspirada de oxígeno. Es decir, si yo tengo un paciente con una saturación de 96 y está recibiendo una FI2 del 50%, eso me da un valor, ¿cierto? Lo mismo la PAFI, que es la presión arterial de oxígeno dividido la FI2. Esto nos arroja pues unos valores y nos clasifican el paciente pues en cuanto a severidad de compromiso pues de su oxigenación en severo, moderado o leve, y de acuerdo a esto pues nos llevaría a tomar conductas, sea una cánula, oxigenoterapia convencional, una cánula de alto flujo, ventilación invasiva o ya un soporte invasivo. Entonces, dentro de las variables tenemos entonces la pulsioximetría, que es la saturación arterial de oxígeno, la PA2, la SAFI y la PAFI. Muy bien. Comentario de nuestros invitados, adicional. Muy bien. Sigamos con otra pregunta, doctora Adriana.
a un paciente crónico que llega con una agudización de la a un paciente crónico que llega con una agudización, ¿qué FiO2 se debe colocar en urgencias? ¿Está bien iniciar con máscara de no reinhalación y luego ir bajando? Bueno, esa pregunta es súper interesante. Me parece que es muy acertada, sobre todo en los servicios de urgencias y nuestros pacienticos crónicos, que a veces nos da mucha angustia cuando llegan en una exacerbación. Entonces, lo primero que nosotros debemos mirar, lo ideal sería que nosotros supiéramos cómo es el manejo de ese oxígeno en su casa, ¿cierto? Desafortunadamente el sistema de salud no nos permite pues hacer seguimientos a este tipo de pacientes, pero lo ideal sí sería que nosotros pudiéramos saber qué tan crónico es y qué está manejando. Entonces, cuando llega un paciente al servicio de urgencias, lo primero que debemos mirar o preguntarle a la familia si es oxígeno requiriente o no, y cuál sería la causa de la exacerbación. Entonces ahí es muy importante pues aplicar el sistema de Anton Isen para mirar a ver si es una parte infecciosa o simplemente es una exacerbación por un broncoespasmo. Estos pacientes crónicos muy frecuentemente pueden llegar a saturar entre 60 y 70%, y eso nos alarma impresionante. O sea, creemos que el paciente nos va a entrar en paro y va a hacer pues como una exacerbación peor, o nos va a poner pues en unidad de cuidados intensivos. Es muy importante evaluar eso porque inicialmente el paciente con una buena optimización de los broncodilatadores, con una buena optimización de los esteroides, el paciente va a mejorar. Entonces lo ideal es siempre manejar FiO2 muy bajos. Yo diría que si el paciente es oxígeno requiriente, manejar la FiO2 que maneja en casa, ¿cierto? Entre 3 y 5 más o menos, podemos aumentar un poquito, hacerle la broncodilatación, hacerle un acompañamiento, tomar gases arteriales y mirar si el paciente mejora o no. Si bien la máscara de reinhalación es un aditamento que tenemos muy bueno, ¿cierto? Para ciertos pacientes, creo que es la última opción que nosotros debemos tener para los pacientes crónicos. Hay pacientes que con una FiO2 muy bajita pueden saturar bien si optimizamos, ¿cierto? El problema es que muchas veces nos centramos solamente en el oxímetro y nos centramos en la saturación del paciente. Entonces le ponemos la máscara de no reinhalación, el paciente entró hablando, conversando, le ponemos la máscara de no reinhalación porque está en 60% la saturación, pero se nos olvidan las otras cosas, ¿cierto? Se nos olvidan los broncodilatadores y efectivamente el paciente cuando volvemos a evaluarlo está fundido, está completamente dormido porque lo que hizo fue hacer una retención de CO2 impresionante. Entonces, no, lo ideal es empezar con FiO2 bajas, empezar con su cánula nasal, hacer optimización, mirarla si es por exacerbación infecciosa y ir escalando de abajo hacia arriba, ¿cierto? Dejando la máscara de no reinhalación para lo último. Y un paciente con enfermedad crónica, a veces se favorece más hacer una intervención rápida con ventilación no invasiva para desatrapar y el paciente evitar que entre una intubación. Entonces, ese es como el aporte. Bueno, muy bien. Anímense pues a escribir preguntas en el chat. Anímense que todavía tienen tiempo. No vaya a ser que las vayan a hacer al final. Sí, Javier. Hola. Tienes el micrófono apagado. Javi, el micrófono tuyo está apagado. Ya, ok, es que está bloqueado desde allá. No, solo un comentario bastante importante. Ahorita se está trabajando un modelo de una especie de carnet para identificar el paciente respiratorio crónico oxígeno dependiente. De manera que cuando el paciente llegue al servicio de urgencias, pues llegue con un antecedente y con una información clara que informe cuál es su saturación promedio en casa y adicionalmente cuál es la terapia de oxígeno crónica que el paciente utiliza. Creo que esa información es de gran relevancia para nosotros cuando estemos recibiendo un paciente con estas características en el servicio de urgencias, porque realmente lleva a ajustar un poco mejor las metas que podemos esperar. A todos, por lo general, tenemos en la cabeza de que el paciente siempre tendrá que saturar más de 90, pero resulta que en su casa el paciente está confortable, está estable, saturando 85, y esa es su mejor saturación, y no podemos esperar una meta extraordinaria. Y posiblemente ese error, lo que estaba diciendo Adriana ahorita, que nos lleva a la oximetría como parámetro aislado, pues nos termina llevando el paciente a un factor de mayor complicación.
Entonces, hoy la mayoría de empresas de gases medicinales tienen unos programas de seguimiento oximétrico. Lo que se está buscando con las EPS justamente es que estas compañías carneticen el paciente y le generen un cartón de identidad de oxigenoterapia, y creo que eso nos va a ayudar a tener una información mucho más objetiva. Sin embargo, hacer un buen interrogatorio a la familia creo que también nos ayudará bastante. Muy bien, aquí Javier, sí. perdón, pero sí es muy importante el carnet, porque muchas veces cuando llegan a urgencias le preguntamos al paciente, ¿usted usa oxígeno en la casa? Sí, ¿y cuánto es su valor? Ah, no sé, muchos no saben, ¿cierto? Otros dicen, no, pero es que yo, eso es lo que manejo, 85, ¿cierto? Entonces, tener esa información es importante para nosotros dirigir la terapia desde urgencias, no querer subir un paciente a 92, 94% cuando el paciente en su casa maneja 87%. Entonces, me parece súper valioso pues que tengan un carnet en este momento. Un cortico mensaje, yo trabajé en urgencias muchos años y pues yo no soy terapeuta respiratorio, pero en el servicio de urgencia los pacientes llegan ya con mucha ansiedad, a veces desesperados. En el hospital La María, donde yo he trabajado, hay una subidita, entonces muchas veces subían caminando y se empeoraba la situación. Solamente con el paciente llegar, nebulizarlo, mejorar tremendamente la parte psicológica, la parte de sentirse seguro. Entonces yo pienso que una vez se precipita mucho, ya ustedes son los de la experiencia, pero tener un poquito de calma inicialmente me parece mientras se conocen. Claro que al ojo hay pacientes ya críticos severos, pues no se puede dar mucha espera, pero hay otros que mejoran mucho con una simple nebulización. Aquí hay dos preguntitas. Perdón, yo el último aporte pues a esto. Por eso es importante que nosotros tengamos ese seguimiento, no solamente por la saturación, sino también por el CO2, ¿cierto? Hay pacientes hipercápnicos crónicos y nosotros con el afán de mantenerles unas saturaciones por encima de 88, por encima de 90, lo que hacemos es atraparlos un poquito más, ¿cierto? Entonces también es importante uno tener esos gases arteriales y pienso que en el servicio de urgencia los gases arteriales son un arma poderosísima, ¿cierto? No dejarla solamente a la oximetría. Además, porque la oximetría trae miles de problemas, ¿cierto? Depende del equipo, si es un equipo que está bien calibrado, bien avalado, si el paciente está hipoperfundido o no está hipoperfundido. Las mujeres, sobre todo, cuando vienen con las uñas pintadas largas, entonces hay veces influye mucho. Entonces, muchas veces nos quedamos solamente con el manejo del oxímetro y nos olvidamos de los gases arteriales. Entonces, pienso que es un arma muy poderosa en urgencias que tenemos que seguir utilizando. Por aquí hacen una pregunta. Siendo la máscara de no reinhalación un dispositivo de bajo flujo, ¿qué FiO2 aproximado me da de acuerdo a 10, 12 y 15 litros por minuto? Siempre, ¿quién nos responde? Bueno, si quieren me tiro. Cuando estamos utilizando un dispositivo como esto, siempre va a ser flujo dependiente. Y la dependencia de la concentración más que del flujo va a depender del volumen minuto del paciente. Nosotros tenemos una bolsa que está generando un reservorio, una capacitancia de 500 mililitros. Esos 500 mililitros van a insuflar esa bolsa de reservorio y lo que yo esperaría es en un paciente que está taquipnéico, donde su frecuencia respiratoria posiblemente sea 25 veces por minuto y su volumen corriente sea alrededor de 200 o 300 mililitros, el volumen minuto total esté alrededor de 8 a 10 litros por minuto. Entonces, cuando yo tengo un reservorio que me da una capacidad inspiratoria de 500 mililitros, posiblemente ese paciente tenga un enriquecimiento atmosférico superior al 95%. Dependerá, como les digo, no tanto de los flujos que yo tenga, si el paciente está con un patrón taquipnéico o más bien con polipnea, con inspiraciones un poco más profundas y más demandantes, pues el vaciamiento que va a tener de la bolsa de reservorio va a ser mucho más agresivo, por ende necesitará incrementar el flujo para que tenga un mayor débito de disponibilidad en el reservorio. Pero en general la concentración siempre va a estar superior al 90%. Perdón, yo complemento. El uso de las máscaras de no reinhalación también es muy importante mirar las características del paciente, o sea, no solamente el paciente que esté hipoxémico, sino que para que, como Javier nos estaba diciendo, es una bolsa que tiene que estar inflada.
Y dentro de esa bolsa hay una membrana que se tiene que levantar con la fuerza inspiratoria. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una amplitud muy superficial, que el ritmo está muy irregular, que no hace esa fuerza, pues no va a ser óptima pues para que el paciente pueda levantar esa membrana y tomarla, ¿cierto? Entonces, está dando FiO2 altas, pero también incluye mucho la clínica del paciente. Hay pacientes que no logran hacer una buena inspiración y no logran meter. Entonces uno queda tranquilo porque el paciente está conectado a una máscara de no reinhalación y entre comillas le estoy dando el 70-80%, pero el paciente tiene una debilidad muscular o está en una fatiga muscular y no está logrando hacer una activación de esa membrana y entonces el oxígeno realmente no le está entrando. Muy bien. Voy a aprovechar otra preguntita de nuestros participantes para darles gusto. Aquí va. ¿Qué beneficios aporta la BNI en pacientes SARS-CoV-19? ¿Quién nos responde? Están apagados. ¿Quién se atreve? Bueno, si quieren, mientras me adelanto un poquito y Caro nos complementa. Caro nos complementa. Bueno, el tema de la ventilación mecánica no invasiva ha sido una herramienta que ha tenido una ganancia muy significativa en los pacientes con SARS-CoV-19 o con COVID-19. Sin embargo, no es útil en todos los pacientes. El criterio fundamental de utilización de la ventilación mecánica no invasiva es en un paciente que tiene un proceso de afectación hipoxémica importante, pero que es capaz todavía de obedecer órdenes y es capaz de atender algunas indicaciones y acompañamiento. Y este paciente yo podré suministrarle la ventilación no invasiva con un EMLET o casco o escafandra, como llaman algunos, o podré hacerlo por medio de una máscara orofacial. El punto fundamental acá no tanto es cuál va a ser el efecto, que puede ser muy importante, sino saber cuándo definitivamente la terapia no está siendo exitosa. Lo que hemos logrado documentar con distintos centros con los cuales hemos tenido oportunidad de hacer acompañamiento es que si en la primera hora de uso de la terapia no invasiva el paciente no muestra una mejoría significativa, aborte y haga una programación para intubación rápida. Si en la primera hora hay una mejoría, dele otra vez un compás de espera de una hora adicional para que el paciente vamos evaluando un proceso de adaptación y de respuesta. Obviamente esto toca acompañarlo con otras medidas terapéuticas, inclusive con la pronación vigil, que nos puede ayudar a mejorar en estos pacientes que están teniendo afectación microvascular. El punto importante aquí, ¿cuál es? Además de tener la utilización de la herramienta para mantener una apertura alveolar un poco mayor, lo segundo es asegurarse de la ubicación del puerto de enriquecimiento de oxígeno para lograr una adecuada concentración, una adecuada FiO2, teniendo en cuenta que en los equipos de ventilación mecánica tipo BiPAP o tipo escafandra difícilmente vamos a lograr concentraciones superiores al 70%. Con un ventilador mecánico posiblemente sí vamos a llegar al 100%, pero lo importante con este punto es que el paciente durante ese proceso de soporte ventilatorio no invasivo, yo tenga herramientas donde el límite de presión que yo pueda garantizar en la presión alta o en presión de IPAP no sea superior a 16 centímetros de agua y la EPAP no sea superior a 8. Si yo tengo unos niveles donde tengo que sobrepasar esos límites y el paciente está con una respuesta no muy satisfactoria, voy a tener un alto riesgo de fracaso. Caro, no sé si tengas... Bueno, a ver, pues no sería la primera elección para un paciente con sospecha, ¿sí? O diagnosticado con COVID, ¿cierto? Inicialmente, pues hay que mirar o sea, clasificarlo, ¿sí? De acuerdo, pues, a la PAFI, darle inicialmente, pues, una cánula de alto flujo, de acuerdo, pues, a la severidad de los síntomas también y de su compromiso clínico, evaluar su respuesta, ¿sí? No sería la primera elección que yo, pues, tomaría. Sin embargo, pues, algunos pacientes ya dentro de su proceso no crítico, pues, inmediato, lo contemplamos como intercalarlo con la cánula de alto flujo,
¿sí? Sin embargo, lo que dice Javier es importante, evaluar la respuesta pues, de los gases arteriales con las variables que hablábamos, la SAFI y la PAFI, pues son las que nos están indicando pues, la conducta a seguir con ellos. Bueno, muy bien. De acuerdo con Caro en el manejo pues de que no es la mejor opción para este tipo de pacientes. De hecho, por eso se crearon las salas UCRI, ¿cierto? Que son las intermedias. Y lo que se hace es muy importante es revisar siempre esa saturación. Entonces, si el paciente pues tiene criterios de hospitalización, tenemos que estar alerta en qué momento vamos a subir o vamos a quitar el AFIO2. El paciente que empieza a desaturarse, inmediatamente entramos con cánula de alto flujo para mantenerlo. Pero si uno ve que el paciente se deteriora fácilmente, a veces es bueno saltarnos la ventilación no invasiva y de una vez pasarnos pues como a la ventilación invasiva. Otra es como descanso también, como lo he visto como intercalado. Yo no trabajo en UCI pues, pero veo que ahí se hace intercalado y el paciente lo soporta mejor, ¿cierto? De pronto hacer unas horas de ventilación no invasiva y otras horas de cánula de alto flujo, el paciente logra relajarse y logra mejorar pues la oxigenación. Recordemos que estos pacientes, el problema principal de ellos es la distensibilidad pulmonar, diferente pues como a la parte obstructiva. Entonces esos pacientes sienten más angustia porque su volumen corriente realmente está muy disminuido. Entonces en el momento que el paciente logra como poner, respirar un poquito y hacer respiraciones un poquito más continuas y más rápidas, el paciente puede lograrlo con una cánula de alto flujo. Y si no, yo pensaría que la opción es la ventilación invasiva. Bueno, muy bien. Vamos con otra preguntita. Javier, siguiendo con este tema de la pandemia, varias EPS han promovido la oxigenoterapia domiciliaria y han creado sus planes de manejo en concentradores de oxígeno. Los han centrado allí. ¿Qué sistema hay para manejo domiciliario y qué consideraciones deberían tener al utilizar estos dispositivos? Bueno, eso es una pregunta bastante buena también. Ahí hay un punto bastante importante y es que hemos venido con un crecimiento muy grande en el uso de los concentradores de oxígeno, pero también hay un desconocimiento muy grande en la categorización de los concentradores de oxígeno. ¿Y qué pasa con ellos? Nosotros en estos momentos en Colombia tenemos, bajo la normativa del INVIMA, nos obliga y nos exige que los concentradores de oxígeno aprobados para comercializar en Colombia deben de garantizar una pureza en la producción de oxígeno del 90%. El tema es que la mayoría de los concentradores garantizan eso siempre y cuando estén a nivel del mar. Cuando ya empezamos a subir y a incrementar altitudes, empezamos a perder esa capacidad. Y hoy tenemos muchos concentradores de oxígeno que se comportan muy bien a nivel del mar, pero ya cuando llegan a 1000 metros, a 1500 o a 1600, como es en Medellín, ya la pureza de oxígeno que están suministrando no es del 90%, puede llegar a caer incluso hasta el 40%. Y cuando llegamos a latitudes más altas como Bogotá, por ejemplo, o Pasto, podemos estar llegando a un nivel de pureza del 35%. Entonces, ahí ya tenemos un problema bastante grande y es que la capacidad de enriquecimiento atmosférico que ese concentrador puede suministrar puede llegar a ser demasiado pobre frente a las necesidades del paciente. Segundo, si yo tengo un paciente que espero recuperar su nivel de oxigenación y entre comillas, y pongo comillas porque tenemos un mal concepto formado históricamente, y como digo yo, hemos aprendido la oxigenoterapia de generación en degeneración, no generación en generación, sino de generación en degeneración. Asumimos que 3 litros por minuto nos llega a dar 28 o 30% de FIO2, y eso no es real. Nosotros podemos tener 35, incluso 40% de FIO2 a 3 litros por minuto si el paciente respira 12 veces por minuto con una capacidad inspiratoria de 1.2 litros, cosa que ningún paciente hipoxémico va a presentar, o puedo llegar a tener concentraciones de oxígeno a 3 litros por minuto del 24% si el paciente está respirando 30 veces por minuto. Entonces va a depender mucho el patrón respiratorio que tenga el paciente. Y si yo tengo una alta demanda
de enriquecimiento atmosférico, pero mi equipo no es capaz de suministrarme ese enriquecimiento, pues lo que estoy generando es una bomba de tiempo mandando al paciente para la casa. Entonces, el primer mensaje ahí, alerta con el tipo de tecnología que nos está suministrando las EPS para abastecer el paciente en la casa con el concentrador. La segunda línea, los cilindros de oxígeno. Pues los cilindros de oxígeno sí nos garantizan un nivel de pureza 99.9%. El problema que vamos a tener con los cilindros de oxígeno es que vamos a tener una capacidad limitada de suministro o de disponibilidad del medicamento, y dependerá si el cilindro es de 3 metros cúbicos, de 6 metros cúbicos o de 8 metros cúbicos. En Colombia el estándar medio es de 6 metros cúbicos. Entonces, a 3 litros por minuto vamos a tener un promedio de duración de 18 horas. Si el paciente necesita un abastecimiento completo, pues tendrá la necesidad de tener en su casa más de 1, 2, 3, 4, 5 o 6 cilindros. El problema adicional es que desde el año 1994, por el Ministerio de Defensa, está prohibido que en Colombia una persona tenga más de 3 cilindros estacionarios de oxígeno en la casa, porque se considera un arma altamente destructiva. En caso de que un cilindro se caiga y pierda la válvula, pues puede generar destrozos bastante grandes y obviamente es un riesgo comunitario. Entonces no puede tener más de 3 cilindros y tiene que tenerlos amarrados. Eso obliga a que haya una logística mucho más demandante y puede llegar el momento en el que el paciente pierda capacidad de abastecimiento. Entonces eso nos trae algunos riesgos. Y el tercero es los sistemas de oxígeno líquido. Estos sistemas de oxígeno líquido son bastante prácticos, la capacitancia es mucho mayor. Un sistema de oxígeno líquido de 40 litros me equivaldría aproximadamente al contenido de 8 cilindros de oxígeno gaseoso. Entonces el paciente va a tener casi abastecimiento para una semana. El problema es que si el paciente tiene el tanque en una habitación muy caliente, el sistema de gasificación que se llama el serpentín se va a congelar, y si se congela no va a salir oxígeno. Entonces el paciente va a tener el tanque, pero lo va a tener lleno, pero no va a tener débito disponible de oxígeno. Eso bajo esas 3 primeras asunciones. Otro punto adicional y bastante importante es que no solamente están mandando el paciente para la casa con oxígeno y lo que habitualmente vemos es cánula nasal, sino que hay algunos más creativos y están mandando el paciente para la casa con Venturis e incluso lo están mandando con máscaras de no reinhalación. ¿Y qué pasa con esto? Ningún Venturi hasta el momento de los que existen en el mercado, absolutamente ninguno es compatible con un concentrador, ni siquiera con un concentrador de alto flujo. Y la razón es muy simple. El principio de Bernoulli habla de que si yo tengo un gradiente de presión en el cual incremento la resistencia, pues tengo que incrementar la velocidad del flujo a la 4ª potencia. ¿Qué va a pasar acá? Como mi presión es tan bajita, no alcanzo a generar ese gradiente de elevación de potencia, de presión a la a la 4ª potencia del radio, y eso va a hacer que la concentración y la capacidad de enriquecimiento caiga de forma significativa. Entonces, ningún Venturi va a servir con concentrador, y es muy habitual que veamos el paciente que lo mandan para la casa con un Venturi y a las 4 horas regresa a urgencias desaturado, descompensado y bastante mal. Y estaría la utilización de los Venturi en los sistemas de termo. Los termos permiten dar un flujo de hasta 10 litros por minuto. El problema es que hay termos que tienen una válvula que permiten una presión de salida de 10 psi y otros que permiten una presión de salida de 15 psi. ¿Qué pasa con eso? Que hoy, por economía, muchas instituciones están optando por los Venturis economizadores de flujo. Y estos son los que dicen que a 6 litros por minuto dan 50% de FiO2. Eso sí, y solo si el Venturi está siendo alimentado con un caudal a 15 libras por pulgada cuadrada o a 15 psi. Si el Venturi está alimentado a menos de 15 psi, tampoco funciona el principio de Bernoulli, por ende el paciente se va a tornar hipoxémico a pesar de tener 10 litros por minuto y a pesar de tener el Venturi en unas condiciones que en teoría debería estar recibiendo 50%. Entonces es muy importante conocer las especificaciones técnicas del dispositivo que estamos usando para poder hacer un match funcional entre la dosis terapéutica esperada, el vínculo o el vehículo que vamos a utilizar para el suministro y obviamente
la respuesta terapéutica en el paciente. Voy a aprovechar otra preguntita que no se tenga que ver con eso, con lo que comentó Adriana ahora, pero ¿por qué cuando se cierran las ventanas del Venturi, preguntan acá, la saturación en oxígeno mejora? Justo estaba leyendo esa pregunta y qué pena mis compañeros del panel, pero me tomaré el atrevimiento de adelantarme la respuesta. Mira, la respuesta a eso es compleja desde la perspectiva clínica, pero fácil desde la perspectiva física. Desde la física, lo único que estoy haciendo yo es reducir la capacidad de mezcla de gases con el ambiente y por ende voy a tener un mayor enriquecimiento de gases dentro de la máscara. El problema grande va a ser que rápidamente el paciente se va a tornar hipercápnico. Pues por esto estos pacientes, cuando se hace esto, en 3-4 minutos sube de una forma bastante espectacular la oximetría, pero también en 10 minutos el paciente está con una hipercapnia severa. Y por lo general, esa hipercapnia severa nos lleva a la aparición de arritmias, en su gran mayoría letales, porque el paciente termina haciendo una taquicardia supraventricular o de complejos anchos, y lo segundo es que el paciente termina con un edema cerebral muy difícil de revertir. Entonces es una práctica que por nada del mundo les recomiendo que lo realicen, es un riesgo clínico extraordinariamente alto que realmente rayaría con la ética inclusive considerarlo, y lo más importante es que bajo las condiciones físicas, pues definitivamente, lo que les explicaba ahora, al yo colocar un Venturi, estoy haciendo que un ducto que viene con 5 milímetros a un caudal de 10 litros por minuto va a tener una restricción que va a llegar a 1 milímetro. Eso lo podemos llevar a que se multiplique por 64 veces, o sea que yo estoy logrando en ese paciente más o menos un caudal total de más de 15.000 litros de mezcla, lo que me generaría un hermosísimo enriquecimiento del gas inspirado, pero un pésimo proceso de exhalación con unas consecuencias nefastas para el paciente. Perfecto, no, estoy de acuerdo. El problema de estos pacientes es que estamos metiendo el oxígeno al 100%. Acuérdense que el oxígeno es un medicamento y es letal si nosotros no lo utilizamos. De hecho, los Venturis por eso traen las ventanas y traen en el huequito de abajo el calibre necesario para ese paso de oxígeno, y la idea es que hagamos una mezcla que sea óptima para el paciente. Esto me recuerda mucho, pues hace muchos años cuando manejábamos los niños y en algunos de ellos les poníamos las famosas cánulas transtraqueales, que si son muy buenas, estábamos administrando oxígeno directamente al pulmón y a veces se nos olvidaba evaluar estos niños y resultaban con unas lesiones pulmonares bastante importantes, dando fibrosis e incluso pues la fibroplasia retrodental que tenemos, pues que sabemos que es impresionante. Entonces, no, son medidas heroicas. Yo pienso que hay veces del desespero hacemos cosas, pero es lo que dice Javier, ¿cierto? Es una medida física muy buena, pero no es adaptable. Somos un ser, tenemos varios órganos, entonces hay que cuidarlos todos juntos y por algo las cosas están hechas de alguna forma, y la idea no es saltarnos pues como la física y las cosas que están ya hechas y probadas. Por eso es tan importante también, que ese es otro tema que a mí me ha dado muy... Y es que hay casas comerciales que sacan simplemente imitaciones, ¿cierto? Pero no nos estamos verificando en los hospitales si realmente están calibradas, si realmente han hecho pruebas específicas, y estamos comprando el más barato. Entonces, hay veces eso también implica unos daños para el paciente o de pronto para el mismo personal. No estamos administrando las cosas de una forma óptima. Y si pues se requiere una concentración mayor de oxígeno, pues tenemos otras herramientas. Está la máscara de no reinhalación, que sería una alternativa si necesitamos aumentar una fracción inspirada de oxígeno. Muy bien. No sé si para Carolina, pero yo no sé si se respondió parte, pero esta pregunta, ¿qué recomendaciones de oxigenoterapia hay para los pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID en general? Bueno, pues debemos de comprender cómo la fisiopatología pues, que nos da el COVID. Obviamente esto nos lleva a una hipoxemia,
debemos siempre saber el origen y la causa de la insuficiencia respiratoria que nos está causando, y eso nos lleva pues como a corregir el factor etiológico. De acuerdo a esto, pues hay sistemas de oxigenoterapia de alto y bajo flujo, pues era lo que estábamos hablando y lo que decía Javier. Es muy importante conocer el dispositivo, saber cómo funciona, a qué sistema pertenece, alto, bajo flujo, porque algunos pues dan el soporte total o parcial a los requerimientos de los pacientes. Conocer entonces qué fracciones inspiradas de oxígeno nos da. Inicialmente, pues, una cánula nasal, pues, de acuerdo, pues, a la pulsoximetría, podemos ir aumentando, pues, la fracción inspirada de oxígeno. En estos pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID, en realidad, pues, la recomendación es no usar Venturis, ¿sí? Sistemas de alto flujo, porque, pues, esto acelera pues el flujo y la presión, y al ponerse en contacto con el flujo exhalatorio del paciente puede generar una turbulencia que genera los aerosoles. Entonces, si no tenemos, pues además, un cuarto de presión negativa, si no estamos en una sala cerrada, o si el personal no está con los elementos de protección personal que se requieren, pues sería un alto riesgo. Entonces, a los pacientes con sospecha o confirmados, ¿cierto? Utilizamos cánula nasal, utilizamos máscaras de no reinhalación, igual les ponemos la mascarilla encima pues, del dispositivo, el Venturi no lo usamos, son como las alternativas que tenemos de la terapia convencional. Muy bien. Listo. Sigamos con otra pregunta entonces que tenemos por acá. A ver, Adriana, un paciente con traqueostomía que llega con hipoxemia, ¿cómo se enfoca la oxigenación? Una pregunta súper interesante. Las traqueostomías a veces son el coco pues, de los servicios de urgencias y de muchos consultorios, porque no solamente llegan pues como al servicio de urgencias. Las traqueostomías hay que evaluarlas, ¿cierto? Y hay que mirar que si el paciente fue para la casa, entonces mirar si es una traqueostomía que va a ser permanente o es una traqueostomía que es transitoria con proceso de oclusión. Pero es muy importante que pensemos siempre que es un tubo que nos está ayudando a llevar el aire dentro del pulmón, ¿cierto? Y como estamos hablando del tubo, pues estamos hablando de que cualquier se puede obstruir. Entonces, lo primero que nosotros debemos sospechar cuando llega un paciente al servicio de urgencias no es colocar cánulas, no hay conocer de oxígeno, porque muchas veces me ha pasado en hospitales o en centros de salud donde no están familiarizados con las traqueostomías y no tienen las tiendas de traqueostomía. Entonces corremos a colocarle las máscaras por aquí, entonces pues efectivamente el oxígeno entra y sale. Lo primero que tenemos que hacer es mirar la oclusión, o sea, eso tiene una endocánula, sacar la endocánula, mirar si hay una obstrucción, mirar si el paciente realmente tiene una tos efectiva, no nos lancemos a aspirar de una vez a ese paciente, pues a robarle el poquito oxígeno que tiene, a menos de que el paciente esté súper mal y sea la única forma pues de hacerlo, pero muchas veces con solamente sacar la endocánula, con hacer una buena permeabilización, el paciente empieza a mejorar la saturación. Si hacemos una buena higienización y permeabilización de la traqueostomía, el paciente ya mejora y vamos a evaluar si mejoró o no la oxigenación, dependiendo de lo que tenga el paciente, ¿cierto? Si el paciente no es un paciente crónico, pues vamos a mantener la saturación siempre por encima de 90, 91. Si definitivamente hay que colocar oxígeno, igual, yo soy amante de empezar con flujos bajos en todos los pacientes, o sea, en flujos bajos, empecemos con Venturis del 24%, ¿cierto? Lo vamos escalando, 26, 28, y ya mirar a ver qué otra forma. Yo he visto una cantidad de hechizos, pues, que a veces me sorprendo. No sé cómo hacen, cortan la bolsa de no reinhalación, la pegan a un tubo, se lo pegan aquí directo, o cortan la bolsa y inmediatamente lo ponen directamente en la traqueostomía, y pasa lo mismo que pasa con el Venturi, ¿cierto? O sea, estamos perdiendo todo ese intercambio y lo que estamos haciendo es llenando a nuestro paciente pues de CO2. Entonces, no, lo primero es permeabilizar, mirar saturación, evaluar qué pasó, tenemos que mirar por qué fue la traqueostomía, porque muchas veces son tumores de laringe o de tráquea,
que están ocluyendo y no tiene nada que ver con la traqueostomía, sino son tumores que están obstruyendo la entrada del aire. Comencemos con flujos bajos. Si el servicio no cuenta con las tiendas de traqueostomía, podemos improvisar con una máscara pediátrica, ¿cierto? Colocarla, pero por favor no en la cara no nos sirve, o sea, ni la cánula ni el Venturi, porque el oxígeno está entrando por acá. Entonces tratar de manejar siempre flujos bajos y ojalá humidificados para evitar la retención. Bueno, muy bien. Vamos con otra tandita de preguntas. Javier, hoy la terapia de alto flujo nasal y el uso de cascos de presión positiva o helmet se han convertido en una solución para los médicos y pacientes, pero un problema para la institución. ¿Qué sugerencias puede compartir con nuestros asistentes cuando vayan a considerar su uso? Bueno, mire, esto particularmente en las últimas semanas he recibido varias invitaciones para acompañar procesos, incluso dentro de la creación de estas unidades UCRI, centradas en ventilación de alto flujo o en sistemas de suministro de alto flujo. Y aquí es importante separar un poco el tema del concepto del alto flujo. Hoy hablamos mucho de alto flujo, pero todavía siguen habiendo dudas o confusiones frente a lo que es alto flujo. Vamos a hablar alto flujo frente a lo que compete en sistemas de suministro de gases inhalados, no en sistemas de generador de aire a partir de una turbina, como lo pueden estar generando algunos dispositivos de unas marcas específicas del mercado. Entonces, cuando yo tengo un sistema que depende de una red de gases, como un ventilador mecánico, por ejemplo, como un blender o inclusive directamente desde un flujómetro, yo tengo que irme mucho más hacia la izquierda del proceso operativo y llegar nuevamente a la estación de alimentación de gases de la institución. ¿Qué pasa? Y es un tema que han tenido muchas instituciones que han incrementado su capacidad operativa de UCRIs y de UCI, y es que esta falta de previsión las ha llevado a unos colapsos bastante grandes, o por temas logísticos o por temas de disfunción de la red. Me explico. Cuando se hace un proyecto de dimensionamiento de una clínica de 100 camas, por decir algo, 20 camas de cuidado intensivo, 20 camas de urgencia, 40 camas hospitalarias y 3 quirófanos, se hace una proyección de que esa institución va a tener un consumo medio ponderado de 10 litros por minuto por cama. Eso nos estaría dando que si tengo 100 camas, pues van a ser 1000 litros por minuto del caudal medio estimado, a una presión media de 50 psi. Pero ¿qué pasa si yo de la noche a la mañana incremento mi capacidad en un 50%? O sea, que paso de 100 camas a 150, pero esas 50 camas que yo sumé ya no van a tener un consumo medio de 10 litros por minuto, sino de 40 litros por minuto, como algunos sistemas demandan en este momento. ¿Qué pasaría con mi red? Eso generaría un colapso total de la red. Y lo primero que va a verse representado es que los ventiladores de cuidado intensivo van a dejar de ciclar, o van a empezar a generar fallas, o van a empezar a generar intermitencias. Y lo más grave es que las afectaciones las van a tener en el suministro de oxígeno a los pacientes ventilados. Entonces, es un problema muy grande el no hacer un adecuado dimensionamiento de lo que yo tengo instalado dentro de mi red, que ya por lo general se definió con una capacidad específica de abastecimiento, y cuando yo voy a crecer tengo que irme hasta la fuente de abastecimiento y prospectar cuál es la capacidad de soporte que tengo. No solamente en caudal, en litros por minuto, sino en presurización. Si yo conecto un flujómetro, y eso pasó en una institución aquí en la ciudad de Medellín hace 2 semanas, colocaron 5 flujómetros de 70 litros por minuto para alimentar unos Hemler. Resulta que los ventiladores de cuidado intensivo pararon, y pararon todos de forma simultánea. La red inmediatamente se cayó, porque la red no estaba totalmente dimensionada para tener un débito que superara el 45% de su capacidad básica. Ellos manejan un rango de protección, o más bien de operación de presurización de la red. Los ventiladores de gama alta oscila entre 20 a 80 psi. En los ventiladores que
en algunos de los ventiladores que compraron, algunas en ese rango oscila solamente entre 40 y 60 PSI, la presión cayó por debajo de 40 y los ventiladores simplemente pararon. Entonces, es un tema bastante, y ahí hay que hacer un trabajo muy de la mano con los ingenieros biomédicos, con el personal de ingeniería e infraestructura y con la empresa que suministra el oxígeno a la institución. Porque la otra cosa que va a pasar es que yo voy a tener un incremento desmesurado en el consumo y resulta que la empresa de gases ya ha coordinado una logística acorde a mi capacidad y a mi historial de que va a abastecerme una vez por semana. Pero como yo incrementé en un 50% mi consumo, ya no tiene que ir una vez a la semana, sino dos, y resulta que su capacidad logística no le da. Entonces, eso me va a llevar también a un problema bastante grande que puede repercutir en grandes mortalidades. Bueno, muy bien. Muy grave. ¿Algún comentario? No, eso Bueno, es de Carolina, vamos logística, con otra pobrecitos. preguntita. ¿Listo? En los pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID, la posición prono durante la respiración espontánea es segura y efectiva. ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, pues en realidad la posición prono se ha utilizado por muchos años pues en los pacientes con SRA. Pues al principio de la pandemia pues en Italia empezaron a utilizarlo en los pacientes evitando pues intubación. Pues en realidad esto pues tiene una mejoría en la mortalidad y en los índices de oxigenación al reclutar pues las unidades alveolares. En realidad pues nosotros desde que el paciente está en las salas de hospitalización, inclusive pues siendo leve pues su compromiso, el paciente se promueve en la posición prono. En la unidad de cuidado intensivo también con su sistema de oxigenoterapia y con sus cánulas de alto flujo, también lo vemos y lo observamos, vemos que el paciente mejora su saturación de oxígeno al ponerse en posición prono. Puede estar saturando 83, 84 en supino mientras se alimenta o hace su higienización de cavidad oral, y cuando se pone en posición prono sube 92. El tema con esto es que los pacientes muchas veces no lo toleran tanto tiempo por tiempos prolongados. 2 horas, 3 horas, ellos se acomodan, hay que ayudarles bastante con los cojines, con la cabecera, hay que acompañarlos y motivarlos y promoverlos, inclusive algunos no, pues se rehúsan a hacerlo. Entonces, pues en cuanto a la experiencia y los índices de oxigenación, pues tenemos pues la evidencia de que mejoran. En algunos, pues tenemos el caso de un paciente que cuando entró dijo que no quería intubación y el paciente PAFIs de 80, 90, con dificultad respiratoria, y él decía, no me intuba, no me intuba. Con cánula de alto flujo, el paciente se sostuvo 1 semana y media más o menos en posición prono. El paciente salió ya de la unidad de cuidado intensivo y pues en realidad pues hemos tenido buena respuesta. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Yo creo que ya vamos terminando porque dijimos más o menos 1 hora. No sé si alguien en el chat se anime. De pronto le damos una preguntita. ¿A quién se te parece? Para Adriana, entonces sería esta pregunta. En cuanto al oxígeno domiciliario, ¿cuántas horas mínimas debe estar conectado el paciente? Se lo mandé a Diana. Un paciente que sale de hospitalización con oxígeno domiciliario ya quedaría con este de por vida. Micrófono. Activar el micrófono. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Listo. Una pregunta muy interesante. Por lo mismo que estaba hablando Javier ahorita sobre los sistemas de administración de oxígeno, y es el desconocimiento que nosotros tenemos en toda la parte de oxígeno domiciliario. Yo pienso que estamos cortos en ahondar sobre todo ese tema de oxígeno domiciliario. Nos hemos contentado solamente con el concentrador que conocemos. Incluso pienso que algunas EPS se apresuran a mandarle el oxígeno sin hacer unas buenas calibraciones de los equipos.
Entonces eso está haciendo que nuestros pacientes realmente no tengan un oxígeno óptimo en su casa. Considero que es muy importante que nosotros clasifiquemos el paciente que vamos a mandarle oxígeno, ¿cierto? Entonces, el paciente debemos clasificarlo si es 24 horas, porque el paciente definitivamente no mejora, o es un paciente que solamente con la actividad física, ¿cierto? Actividad de vida diaria o actividades físicas se desatura, entonces ya sería pues un tipo de oxígeno diferente. La salida rápida del hospital, ¿cierto? Por desaturación, muchos de esos pacienticos que están crónicos, pero que están en un nivel A o B, en el EPOC, que todavía no estaban candidatos pues como al oxígeno en la casa, posiblemente con su exacerbación pues vayan a tener una desaturación y los mandamos para la casa, pero se nos olvida que el paciente sabe y que el paciente quedó con oxígeno. Entonces encontramos pacientes con concentradores eternos en la casa, llenos de polvo, llenos de telarañas, y el paciente pues lo usó hasta cuando se sintió bien y lo dejó de usar, ¿cierto? Nunca hacemos una evaluación, entonces yo pienso que es muy importante mirar en qué momento vamos a evaluar los pacientes, ¿cierto? Entonces, pues las guías siempre hablan de que la primera revisión debe ser más o menos a los 3 meses después de que el paciente se le administra el oxígeno, pero también es muy importante la prescripción del oxígeno, ¿cierto? ¿Qué medidas tomamos para prescribirlo? No es solamente lo que yo les decía ahora, no es solamente el oxímetro, el paciente satura 85, entonces, bueno, para la casa con oxígeno, pues eternamente no. Miremos si realmente la posición del paciente, a qué horas le tomamos la oximetría y echarle mano a los gases arteriales. Hay unos criterios claros que todos conocemos, pues, de oxígeno domiciliario, que son una PA2 por debajo de 55, una saturación por debajo de 88, y un hematocrito por encima de 55 en los pacientes crónicos. Pero también tenemos pacientes que tienen distrofias musculares, pacientes que tienen fibrosis pulmonar o pacientes que tienen insuficiencias cardíacas, hipertensión pulmonar, que van a requerir el oxígeno por más tiempo. Entonces es muy importante evaluar. Cuando mandamos al paciente con oxígeno para la casa, debemos hacer 2 evaluaciones, eso es como para los médicos internistas y para los médicos que están en medicina familiar. Entonces la idea primero es mirar si necesita o no necesita el oxígeno realmente y cuánto tiempo. La otra es mirar si el oxígeno que le mandé realmente es el que le está dando. Por lo mismo que decíamos, nos casamos con el número 3 y entonces todos los pacientes salen con 3 litros y todos salen pues planillados. Y muchos de esos pacientes solamente necesitan 1 litro para poder saturar. Y evaluarlos a los 3 meses con la FiO2 que le mandamos y sin la FiO2 para mirar si el paciente corrigió. Si es un paciente crónico, pues ya está escrito que menos de 15 horas definitivamente no tiene validez, o sea, mínimo 15 horas el paciente debe tener el oxígeno continuo. Si es 24 horas, pues mucho mejor. Hay los pacienticos que son más activos, pues que manejan pues como actividades en el día, entonces uno trata de cuadrar esas 15 horas, más o menos 10, 12 horas en la noche y el resto de horas pues repartidas en el día para que tenga pues una optimización. Los pacientes con fibrosis pulmonar puede que requieran un poquito más de oxígeno, entonces ahí es donde le echamos mano al oxígeno de alto flujo, a los concentradores de alto flujo, pero estos pacientes no deben salir ni con Venturis ni con máscaras de no reinhalación. Los pacientes deben salir con una máscara simple de oxígeno, como si fuera una cánula nasal, y manejarle pues los flujos altos que requiere el paciente, pero los pacientes que no son retenedores de CO2. Entonces yo pienso que es muy importante saber las horas, y los pacientes, pues menos de 15 horas no nos sirve. Definitivamente no sirve menos de 15 horas. Bueno, no sé si haya por ahí algún comentario de nuestros expositores. Sí, yo quería complementar unas cositas. Primero, fundamental lo que comentó Adriana ahorita. Después de que un paciente tenga un insulto pulmonar, necesita entre 3 a 4 meses para desinflamarse el pulmón. Antes no vamos a tener una respuesta clara ni concluyente de qué fue lo que quedó después de esa injuria o después de esa afectación. Entonces, siempre es riguroso. 3, 4 meses después de haber comenzado el evento o el plan terapéutico, hacer una evaluación y basado en eso tomar nuevas conductas. Siempre, y lo ideal es que ese paciente en ese periodo de 3, 4 meses se le haga una espirometría
ojalá un test de caminata de 6 minutos para determinar las variaciones en su estado funcional. Porque nos quedamos con pacientes eternizados y al final el paciente termina con un efecto placebo del oxígeno y en otros pacientes posiblemente sí hay un daño residual importante y estamos con dosis subterapéutica. Como segundo punto, también lo mencionaba Adriana, los pacientes hay que categorizarlos por grupos. Entonces tenemos un grupo de pacientes que definitivamente tienen una hipoxemia importante, continua, por un daño alveolar instaurado principalmente un patrón enfisematoso. Ese paciente requerirá un suministro de oxígeno 24 horas. Vamos a tener un paciente que tiene un componente de compromiso principalmente asociado al ritmo circadiano, con un componente cardiópata más importante, y posiblemente este paciente va a tener unas afectaciones por áreas de declive, donde su hipoxemia se va a incrementar en la noche. Entonces este paciente deberá tener un uso primordialmente nocturno, inclusive con un flujo un poco más alto de lo que en vigilia y durante el día posiblemente la dosis sea menor o incluso puede al paciente estando con mínima actividad física no necesitar oxígeno suplementario. Y tercero, hay un punto importante y es que si bien las guías GOLD hablan en términos generales de la EPOC con mínimo 15 horas de oxigenoterapia para tener un incremento en la sobrevida y un control en la morbilidad, también es cierto que hay varios estudios a nivel histopatológicos y fisiológicos que demuestran que el paciente después de 45 minutos de hipoxemia sostenida, el efecto deletérea de la hipoxemia centrado en vasoconstricción periférica y posteriormente vasoconstricción central y modificación de quimiorreceptores llevan a que el paciente potencialice mucho más su daño funcional. Y estos pacientes terminan haciendo hipertensiones portales, disfunciones hepáticas, acelerando la disfunción renal. La recomendación con estos pacientes, donde ya tengan un componente cardíaco, donde tengamos un estadio NIHA 2 o NIHA 3 a nivel cardíaco y además de eso, tengamos un paciente con un comportamiento, digámoslo, algo bizarro, pero que no sea capaz de mantener las 24 horas, la recomendación es 15 horas continuas de oxígeno que cubrirían toda la noche y parte del día, y esas horas de intermitencia, o más bien 12 horas en la noche y las otras horas de intermitencia para ajustar las 15, 16 horas, los haga en periodos de 45 minutos máximo sin oxígeno por 1 hora con oxígeno. Y ese periodo de intermitencia sí nos va a ayudar a que el efecto que estamos buscando en reducción del efecto deletéreo de la hipoxemia logre mitigarse y tengamos un mejor control. Y eso lo vamos a ver representado principalmente en que el paciente va a tener menos efecto sarcopénico, va a tener una mejor síntesis de carbohidratos y vamos a tener un paciente que va a manejar unos niveles de glóbulos rojos mucho más bajos y obviamente va a ser menos policitémico. Y un cuarto punto es la presencia de síndrome de overlap que van a tener muchos de estos pacientes asociados a trastornos del sueño o no necesariamente asociados a trastornos del sueño, pero sí a hipercapnias nocturnas, y estas hipercapnias nocturnas suelen estar muy mediadas principalmente por el uso indiscriminado de benzodiazepina. Muchos de estos pacientes, por la ortopnea, obviamente tienen una sensación súbita de muerte, prefieren no dormir en la noche porque les da miedo morirse, van al médico de atención primaria y el médico, frente a la queja de no duermo, lo resuelve con una benzodiazepina y eso nos lleva a tener un círculo bastante complejo de inducción de hipercapnias, obviamente por depresión del sistema nervioso central, de hipertensión pulmonar secundaria a la hipercapnia y obviamente de disfunción ventricular. Muy bien, muy completa. Yo quería complementar ahí una cosa y es para recordarles que la disnea no va asociada con la oxigenación. Entonces es muy importante de que tengamos ese concepto muy claro, porque muchas veces decimos el paciente está disneico y como está disneico y dijo que tenía dificultad respiratoria, inmediatamente vamos a colocar el oxígeno y resulta que no, el paciente puede que tenga una disnea por otra cosa.
Y también pasa el efecto contrario, ¿cierto? Que el paciente dice, no, es que yo estoy súper bien, yo no necesito el oxígeno porque yo no me asfixio, porque yo no me canso, porque yo me siento bien. Pero entonces también es muy importante recordar todas las compensaciones cardíacas que nosotros tenemos cuando nos falta el oxígeno. Entonces, si tenemos saturaciones bajas, es posible que nosotros veamos un paciente cianótico conversando tranquilo, caminando por todo lado, pero tiene un aumento de la presión de la arteria pulmonar y hacemos un cor pulmonar rápidamente. Entonces, es muy importante también explicarle al paciente el por qué el oxígeno y que no es solamente para la parte respiratoria, sino para esa parte circulatoria y evitar pues que hagan compensaciones como el cor pulmonar. Bueno, en forma rápida, uno de los participantes hace una última pregunta para que cerremos entonces el ciclo de este conversatorio. Preguntan, y en pacientes con CA de pulmón, con cánula nasal a 1 litro por minuto, con saturación de 98%, ¿cuánto sería? Esa es una pregunta muy interesante, porque yo revisando me estaba dando cuenta del oxígeno de placebo, ¿cierto? Y resulta que el placebo lo estamos tomando como que pongámosle de todo al paciente, pues a ver si mejora. Si es un paciente que tiene un cáncer pulmonar, que es un paciente que está saturando bien, pues muy seguramente se va a favorecer de otras cosas que le disminuyan la ansiedad, ¿cierto? Que disminuyan la sensación de opresión y no el oxígeno. Entonces ese oxígeno se convierte en placebo. O sea, realmente es un oxígeno pues que no es muy funcional, es para que el paciente lo sienta pues ahí y efectivamente pues puede hacer un efecto de que el paciente no necesita hacer más esfuerzo, ¿cierto? Puede que no tenga que hacer mucho más esfuerzo para respirar, pero también estamos acelerando un poquito el desacondicionamiento. Entonces no sé mis compañeros qué opinen, pero yo pienso que es un efecto placebo. Paliativo, pues. Yo creo que me adhiero mucho a lo que tú dijiste ahorita, Diana. No toda la disnea es hipoxemia, ni toda la hipoxemia es disnea. Entonces, el mensaje claro ahí es que no todo se resuelve con oxígeno. En este caso, pues, si tienes un cáncer de pulmón y estás saturando 98, definitivamente tienes un efecto placebo importantísimo. Ahora tocaría entrar a mirar es en qué condición funcional está el paciente, cuál es su Karnofsky, cuál es su condición general, pero más que un efecto placebo ahí, lo único que está aportando es radicales libres, no hay más. Yo también pues agrego a lo que inicialmente pues decía, que no nos podemos llevar, pues tomar conducta solo por un valor o por un parámetro. Debemos de evaluar todo integralmente, tanto el estado clínico del paciente, el origen y la causa de su hipoxemia, y saberla pues dirigir, pues no dejarse llevar. Si un paciente se desaturó hasta 70 por un momento, pues tenemos que evaluar, sentar, entrar, mirar al paciente, preguntarle qué pasó, si fue por un momento, si usa oxígeno. Entonces, pues en realidad es integral, conocer la causa, el origen, conocer los dispositivos, conocer la historia clínica del paciente y pues la parte de patología. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final. Corto y sustancioso, muchas inquietudes, muchas respuestas, muchas preguntas. Agradecemos, no sé si alguno de los auditores tenga que aportar algo más o algún comentario adicional corto para que demos por terminado entonces el conversatorio. Rodrigo, aprovechar este espacio para invitar a todos los asistentes a un curso que vamos a realizar ya muy detallado, enfocado en oxigenoterapia, donde vamos a tocar temas muy específicos, no solamente desde la parte operativa, desde la parte técnica, sino desde la parte funcional, alcances clínicos terapéuticos, explorar un poco más y entender más en detalle la relevancia, por ejemplo, de la oximetría, que hoy es una herramienta que usamos indiscriminadamente, asumiendo que todos los oxímetros son iguales y realmente tenemos demasiadas diferencias con demasiados alcances. Entonces es un espacio que pues espero que los que estén interesados nos puedan acompañar. Realmente el objetivo de este trabajo y de compartir con ustedes toda esta información es brindarle a las personas mejor calidad de vida y hacer de nuestro trabajo una acción ética, segura y responsable. Listo. Carolina, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes.
Adriana también, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias. Es un tema apasionante y los esperamos en el curso. Realmente le podemos poner el corazón y la idea es como entregarle a nuestros pacientes mucha calidad. Se nos está perdiendo pues como ese sentido y hay veces por desconocimiento. Son cosas prácticas. La idea es dar tipsitos y cosas muy clínicas y mirar a ver cómo podemos organizar y ayudar a nuestros pacientes, que es nuestro fin. Entonces, ACELCO, que actualiza el conocimiento, va a invitar al curso de oxigenoterapia aplicada para profesionales. Está muy completo, va dirigido a la aplicación práctica tanto de los sistemas de administración de oxígeno como la aplicación clínica y monitorización de los pacientes. Se va a realizar en 3 módulos, pero la información más completa por los medios. Les agradecemos la participación a todos. Bienvenidos nuevamente. ACELCO los volverá a invitar y estar pendientes entonces por los medios de la nueva programación. A todos, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Muchas Esperamos les gracias. haya Feliz gustado, noche. les haya servido y bueno, que disfruten. Bye. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Chao. Feliz noche. Chao. Gracias, lo mismo. Feliz Chao. noche, gracias. Chao. Hasta luego.